¿Qué y cómo se hace? Es una presentación de Diesa para su nueva Volkswagen Tiguan. ¿Estás preparado para todo? Hola, ¿qué tal mis queridos amigos de Red Guaraní, el canal de la familia? Bienvenidos a ¿Qué y cómo se hace? Este programa donde recorremos domingo a domingo el país para mostrarles nuestras industrias y nuestra artesanía. En ese sentido, hoy llegamos nuevamente hasta la ciudad de Areguá, donde vamos a conocer un poco más de artesanía. Específicamente esto que tengo a mis espaldas, los cuadros murales fabricados por uno de los 5 artesanos que aquí en esta ciudad de Areguá lo fabrican desde hace aproximadamente 8 años. Vamos a conocer junto a Neri Estigarribia el proceso de elaboración de esta pieza, de una de las más tradicionales aquí de esta ciudad turística por excelencia nuestra. Así es que con mucho material que mostrarles, iniciamos así el programa de hoy. Los denominados cuadros murales de la ciudad de Areguá son sin lugar a dudas uno de los objetos artesanales más apreciados por los turistas nacionales y extranjeros por su peculiar estilo, sus llamativos relieves, sus variadas formas y la extraordinaria y muy bien lograda mezcla de colores. Además de asombrarnos de su gran belleza y capacidad decorativa, siempre nos preguntamos cómo nació este estilo y sobre todas las cosas, cómo los fabrican. ¿Usarán moldes o son piezas originales y exclusivas o cómo logran colores tan espectaculares? Todas estas preguntas se las vamos a responder en el programa de hoy de la mano de Neri Estigarribia, uno de los mejores artesanos del rubro que durante su trayectoria ya tiene más de 100 diseños propios. Y yo empecé hace 8 años a trabajar con eso, con los murales, y ahora estoy aumentando más mi negocio, me está saliendo bien, tengo muchos pedidos y gracias a la gente que me manda los clientes para comprarme. Yo no salgo en la calle, acá nomás vendo. Viene la gente, me pide por pedido. Ahora sí hay época de crisis, en marzo, abril. En mayo empezamos a vender bien otra vez. Y a esta misma actividad estamos trabajando entre 4 a 5 personas por ahí. Y yo me mantengo bien en este. Tengo mi hija, mi señora, mi casita. Tengo mi cuenta que pagar, todo tranquilo. Yo estoy pagando todo de mi trabajo. Estoy trabajando en la chacra, aparte de mi cuadro. Hay mucho trabajo. Sobra trabajo acá en Paraguay. La gente no quiere trabajar, ¿no? Y nosotros hacemos lo original. Viene la gente y nos pide, vos podés hacer eso, y nosotros tenemos ellos nos dan la idea y nosotros hacemos. Vamos a decir a mano. Sacamos el molde y después empezamos a hacer. Y a través de eso viene otra gente más y me piden cantidad, así, súper. Estamos tendiendo más moldes, estamos aumentando ya de matriz. Ahora tengo 120 moldes por ahí. Uso pintura negro, blanco, amarillo, rojo y azul. Y anaranjado. Sí, los colores básicos. Y de eso se mezcla todo y se hacen los colores. El cuadro que nosotros vamos a realizar ahora, que tiene más o menos 1 metro o 90 centímetros por 60, ¿en cuánto tiempo se termina un cuadro así y qué tipo de trabajo? Se termina en 5 a 6 días, se termina un cuadro de ese tamaño. Y sin embargo, los medianos se hace hoy, se espera un día, a los 3 días ya se quema, ya se puede pintar los 4 días ya. Y
Pero los cuadros más grandes tienen más valor y entonces se tiene que cuidar más porque es más delicado para mover, para alzar. Este bloque es presentado por Moler y Llantas. Al igual que las otras piezas de cerámica que vimos en programas anteriores, la materia prima utilizada para los murales está compuesta de una mezcla de 3-1 de caolín y el tradicional ñoiú, traídos de Itauguá, Tomatí, Santa Elena y Tebicuaré, cuyo proceso de preparación en piletas de decantamiento, piletas de secado por 24 horas, arrojar la arcilla contra la pared de ladrillo y bajarla al piso para su reposo final, también ya lo hemos compartido con ustedes en programas anteriores. Todos los cuadros o murales son elaborados con matrices o moldes que se fabrican con yeso a partir de una pieza original. Una del tamaño que estamos utilizando requiere medio día de tiempo para elaborarla y estará lista para su utilización en aproximadamente 3 días. Ahora, ¿cómo las colocan en el molde? La arcilla lista y asentada debe ser amasada con una técnica especial y con mucha paciencia y atención, que permitan detectar cualquier material extraño que pudiera haberse mezclado con la arcilla en alguna parte del proceso. Posteriormente, se amasa una tira alargada y se coloca con fuerza sobre el molde. Se aprieta la arcilla con relativa presión, acentuándola a los lugares más profundos del molde. Sucesivamente, se va colocando más cantidad de arcilla y se aplican suaves golpes de puño a fin de ir logrando una buena adherencia. Colocada adecuadamente, se inicia el proceso de retirar del molde a la arcilla, que a estas alturas ya tiene la forma del cuadro mural. Para hacerlo, utilizamos otro amasado de arcilla que se va arrimando con fuerza a los bordes y lados, haciendo que se pegue al mural. Se lo mueve suavemente, de modo que éste vaya despegándose del molde progresivamente, teniendo el debido cuidado de no dañar los bordes ya terminados. Este trabajo se va realizando por todos ellos hasta lograr despegarlos totalmente. Luego se trabaja la parte media. Después de despegarlos totalmente, se pasa una esponja mojada para corregir los pequeños daños causados en el proceso anterior. Luego, se pone una cierta cantidad de bolsas plastilleras que quepan perfectamente en la cavidad posterior del cuadro. Después, se extraen y se ponen sobre el pale con el fin de que amortigüen la caída del mural sobre este y mantenga elevada la parte media del mismo. Se trae del molde, se coloca uno de los lados sobre el pale y cuidadosamente lo bajamos sobre las bolsas. Luego de sacudirlo suavemente, extraemos el molde y nuestro cuadro mural, todavía húmedo, ya queda sobre el pale. Nótense los finos detalles del cuadro, como un tatacuá con sus respectivas leñas, un lapacho con un hornero, otro árbol más, un pozo de agua y la mujer paraguaya con un cántaro en la cabeza, la casa con su cerca y un camino de entrada. Prácticamente, el mural ya sale sin defectos, pero se deben corregir algunos detalles que no han quedado a satisfacción del artesano. Se aplican pequeños trozos de arcilla que van perfeccionando las figuras. Además, se podrán agregar algunos detalles que complementen el paisaje, como pastos, plantas o pequeños arbustos. Se pueden poner pilares al pozo, al igual que las poleas, las piolas y el balde, entre otras cosas. Se culminan los detalles finales de la piola y nuestro mural está listo. Ahora deberá permanecer en este lugar para un secado natural por un tiempo de entre 3 a 4 días.
desde donde se podrá exposición directa del sol por 3 horas. Entre tanto se prepara el horno, se raspan los bordes del cuadro para una mejor terminación y para evitar roturas por golpes. Con el horno listo, se introducen las piezas para cocción en su interior por un tiempo de 10 horas como máximo. Transcurrido ese tiempo y después de enfriarse debidamente, las piezas son sacadas del horno y son llevadas al sector donde se realizará el siguiente proceso, la pintura del cuadro mural. Este bloque fue presentado por Moleri Llantas. Primeramente, se pintan ambas caras del cuadro con satinol negro mezclado con un porcentaje de queroseno aguarrás. En los más pequeños se pinta solamente la cara frontal. Esta pintura sirve como base general para todo lo que se quiera lograr, principalmente cuando se traten de paisajes nocturnos. El satinol es desecado rápido, por lo que inmediatamente después de su aplicación ya se podrán pintar los colores definitivos. La pintura se inicia siempre con el color naranjado, pintando los techos de las casas y el tronco de los árboles. Luego se pintan las cercas de madera con una mezcla de negro y blanco. A las pinturas se le agrega porcentajes de tiza y querosén para que no sean demasiado brillantes, aunque en la actualidad hay que reconocer que los compradores tienen preferencia por los más brillantes. Desde una gama de colores básicos se van obteniendo todos los necesarios para la pintura y solo se necesita mezclarlos en la medida justa de manera que luzcan lo más reales posible. Mientras seguimos mezclando y creando colores, va avanzando lentamente la pintura del cuadro. Verde se van pintando los arbustos, el pasto y el monte del fondo, además de las hojas del cocotero. Mezclando más y más, se van creando y aplicando gamas diferentes de los mismos colores con los que ya se han pintado algunas partes, a fin de darles una tonalidad diferente. Pintar en su totalidad un cuadro de este tamaño lleva entre 20 a 25 minutos aproximadamente. Se pinta la pollera de la mujer, luego los zapatos. Se retocan los troncos y el techo de la casa. Se trabaja por el pozo, empezando por su parte superior y luego los ladrillos del costado. Se vuelve a aplicar un tono amarillo al techo y a los troncos de los árboles. El mismo tono se aplica igualmente al lapacho amarillo, a los pastos de la base, al monte y a las hojas del cocotero. Un trazado suave sobre el pasto y otro poco al cocotero. Otro suave toque blanco se aplica sobre el monte, sobre los pastos, sobre el cocotero y sobre el lapacho rosado. Otra tonalidad blanca se pasa por las cercas, la leña y patas del tatacuá y por el tronco del cocotero.
Se retoca el satinado negro antes de empezar a dibujar la noche. Se aplica el color azul del cielo desde la parte más alta del cuadro. Se pinta un detalle blanquecino en degradé. Luego otro más fuerte, simulando pequeñas nubes. Y finalmente se dibuja la luna. Se pinta el tipoide de la mujer. Además, en rosado se pintan los brazos, la cabeza y los pies. Con un color terracota se pinta el tatacuá. Se pinta la pared de la casa con color marrón. Con un naranja rojizo se pinta la tierra del camino. El patio de la casa y el piso del tatacuá. Se retoca la pared de la casa. Se da un tono blanco a los bordes de la puerta y otro tanto a la tierra del patio. Como detalles finales, se van dando pequeños toques a la pintura blanca al sendero de entrada al tatacuá y al patio. Como detalles finales, se van dando pequeños toques de pintura blanca al sendero de entrada al tatacuá y al patio. Se obtiene un poco más de amarillo y se aplican pequeños retoques a los troncos de los árboles y al techo de la casa. Ya cerca de culminar su obra, Neri va aplicando los retoques finales a la puerta, a la base de la cerca, a los cabellos de la mujer, al interior del pozo y a otros sectores más. Y finalmente, después de casi 30 minutos de trabajo, tenemos terminado nuestro cuadro mural. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos en 7 días más en una nueva entrega de ¿Qué y cómo se hace? Siempre aquí por Red Guaraní, el canal de la familia. Hasta entonces.
¿Qué y cómo se hace? Fue una presentación de Diesa para su nueva Volkswagen Tiguan. ¿Estás preparado para todo?